Pues vamos a ver ahora el pasaje que vamos a ver es Mateo 10 del versículo 34 al 42. Hay 5 puntos en esos son 2 partes que se ven. La causa de Jesús en la división, dice Jesús, causa de división, y las recompensas. Eso es lo que habla el encabezado en las Biblias de Reina Valera. Entonces, en esos 2 puntos que ahí vienen 5 puntos, 3 en el causa de división, Jesús, y 2 en las recompensas. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos muestra en este día, y le pido al Espíritu Santo me dé discernimiento. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pido que su Espíritu Santo, Señor, me guíe, me abra el entendimiento y me dé discernimiento para compartir el mensaje, Señor, recto, Señor, sin desvío de lo que dice tu palabra, que me ilumine y me dé esa certeza de explicar claramente ante mis hermanos, Señor, pero más que nada, Señor, que lo pongamos en práctica, porque es el ejemplo que debemos seguir tu palabra. Te pido humildemente, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe y nos toque el corazón, que nos quite de las dudas que haya y que ponga un espíritu y un corazón humilde para recibir tu santa palabra. Es tu palabra la que se predica, Señor, y es la única palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Te doy gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, el inicio, el título de esta prédica es El discípulo digno. Y del tema es Jesús causa división y las recompensas venideras en el reino celestial. Y el propósito de esta prédica es valorar el costo de seguir a Cristo, valorarlo, ver qué es esto. Entonces, y el propósito que hay de esto es el valor, esto. Y la introducción, como introducción, saben que hago un poquito para introducir el tema, y lo hago en este sentido. En nuestra vida, al conocer el Evangelio y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hubo un cambio en nuestras vidas y en nuestras familias también hubo. Acordémonos que cuando la persona recibe a Cristo, hay un cambio en la persona y en las familias. El tema que trae el Señor Jesucristo es interesante, lo que vamos a ver el día de hoy. En algunos casos se complican las relaciones familiares, ¿verdad? Por eso hay un cambio en nuestra vida, familia y vida. Dice, en otros fueron ofendidos y en otras se separaron las familias. Las familias se han separado por causa del Evangelio. Y está comprobado, yo pienso que ustedes lo experimentaron y yo también lo experimenté. Estas disensiones son por causa de ese Evangelio, del Evangelio de Cristo. A esto se refiere el Señor Jesucristo, que Él vino a traer la espada. Ese punto lo voy a explicar porque se ve como que está medio confundido, ¿verdad? Dice, yo no vine a traer paz, sino vine a traer espada. Entonces puede decir la gente, pero entonces, que Él no vino a hacernos la paz. Claro que Él vino a hacer la paz del hombre con Dios, ¿verdad? Pero en el versículo no habla de que Él no vino a traer paz, es la paz Él. En ese versículo dice, voy a traer diferencias. El Evangelio va a ser causa de diferencias. El Evangelio va a provocar, y Él dice enseguida, ahorita que vamos a leer, va a provocar muchas diferencias en la familia. Y no nos asustemos de eso porque es natural. Es natural. Entonces, enseguida voy a explicar todo eso. Entonces vamos a la lectura para poder entender lo que estamos explicando. Mateo, capítulo 10, versículo 34 a 42.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces vemos que hay división y hay recompensas. Entonces el Señor nos muestra que Él no vino a traer paz. Por eso decía, se piensa que a lo mejor va a estar contradictorio, pero no es así. La paz del Señor, Él es la paz. Pero en estos contextos, acordémonos que está hablando de la persecución. Y acordémonos de que Él anteriormente, en el capítulo, el mismo 10, pero del 21, hay unos que dicen que iban a ser odiados a muerte, ¿verdad? Que iban a matar a sus padres, a sus hijos, y iban a ver contra... Esa es a la espada que se refiere. Y en sí, la palabra espada, significa la espada literalmente. Un arma de dos filos. Una espada o un puñal. Pero, en el contexto de lo que está hablando, se refiere a contienda, a guerra, a conflicto, a batalla, a contradicción. Yo vine a traer espada, yo vine a traer diferencia, yo vine a traer lucha, yo vine a traer guerra, yo vine a traer... Por causa del Evangelio, no creen que es porque Él dice yo traje la paz, no. Él está hablando que por su causa del Evangelio va a haber esas diferencias. Por eso Él dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada, porque cuando Él habla del reino de los cielos, empiezan las divisiones. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. Él explica esto, pero no es que se diga, no, pues entonces está como está entendido aquí, si Él es la paz, Él es la paz. Pero en este contexto está hablando de esa persecución. Entonces Él dice, miren, yo vine a lo que vine, Él vino a muchas cosas, ¿verdad? Pero el esencial vino a redimir, a comprar, a recuperar lo que se había perdido. Pero a la vez el Evangelio, por lo que es, iba a causar divisiones. Y Él lo que explica, dice, no, yo no vine a traer paz solamente, dice sí, pero dice, no vine a traer, sino espada. Ahorita les voy a leer los paralelos para que entendamos un poquito mejor por qué estoy explicando esto, ¿verdad? Los paralelos, si han escuchado eso, a veces yo hablo, ¿qué es un paralelo? Son escrituras similares en otros evangelios, que uno se tiene que basar para poder explicar y complementar lo que el mensaje dice, para no torcer ni desviar, ¿verdad? Y hay dos paralelos. Uno es en Lucas, capítulo 12 del 49 al 53 y capítulo 14 de 26 y 27. Ese se refiere al paralelo de Jesús causa división. Se los voy a leer, yo aquí los tengo juntos todos para que no... Si gustan buscarlo, pueden buscarlo, no hay problema. Del 51 dice, ¿pensáis que he venido? Ese es Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo no,
sino disensión. Yo vine para dividir los que van a ser de mí camino y los que no van a ser de mí camino. Porque aquí en delante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Verdad? Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, ni mujeres e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esos son los paralelos de Lucas. Ahora vamos a ver el mismo paralelo, pero ahora en las recompensas. Pero ahora es en Marcos 9:41 y 42, son 2 versículos nada más. Cualquiera pues que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, está hablando de las recompensas, de Cristo os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Estos son los paralelos de que causa división y recompensas. Pero también el estudio permite, o sea que uno va siguiendo y también hay referencias. Las referencias son versículos también que van de la mano con todo esto, para entender. Y hay muchas referencias, hay muchas referencias en cuestión de estos 2 puntos. Y yo me voy a basar para explicar también en las referencias, para entender lo que Mateo nos quiere decir en el mensaje que el Señor nos habla. En primer lugar, son 5 puntos. Vamos a entrar al tema. De estos 5 puntos, Jesús causa división, son 3 puntos, punto número 1, versículos 34 y 36 al 36. Punto número 2, versículos 37 y 38, y punto número 3, versículo 39. Está dividido en tres puntos este párrafo del 34 al 39. ¿Por qué quedamos ahí? En primer lugar, el punto número 1 es: Jesús no trajo paz sino espada. Y una de las referencias que trae ahí es Miqueas, capítulo 7 y versículo 6. ¿Verdad? Miqueas habla así: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Miqueas, ¿se acuerdan que en Miqueas 5:2 me parece? Ya hizo la profecía de que nacería en Belén. Miqueas fue un profeta que habló del nacimiento de Cristo. Bueno, ahora él también, esa referencia que usamos aquí, ya venía desde el Antiguo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo lo usa. Habrá división por mí, espada, porque yo traje espada. El punto número 1 es eso, que no vino a traer esa paz, sino a traer ese conflicto de división. Porque el Evangelio, usted cuando habla del Evangelio y una persona lo escucha, téngalo por seguro que si cree el Evangelio, que si cree en la promesa que Dios le dio, va a tener diferencias en su familia. Porque desgraciadamente estamos atados a una creencia que nos enseñaron de chiquitos. Y ustedes saben bien, ellos que son maestros van a entender, me van a dar la razón en ese sentido. La primera enseñanza que uno tiene cuando es niño, la cree, porque es niño. Tiene una mente uno sin malicia, y cree a uno que si sus padres le dijeron esto es, eso es. Si un maestro o maestra enseña apenas en el kinder, es ahí se van a empezar a fundar, y si les enseñan mal, ¿qué va a pasar? Van a entender que así era bien, y si estaba mal enseñado. Nosotros cuando aprendimos de la iglesia secular que hay, el catolicismo.
Todos, no creo que aquí nadie, todos crecimos, cuando menos de niños, conocimos del parte del Evangelio a su manera de ellos. Pero cuando Dios te trae ya con conciencia y te da la oportunidad, te da la gracia de que leas tú la palabra y como que se te abren los ojos porque lo estás creyendo. Ahora sí estás creyendo lo que el libro dice, lo que la palabra de Dios dice, no nada más lo que las personas que te enseñaron te decían. Pásenme. Entonces vemos que así está la situación, ¿verdad? Cuando vemos este sentir de lo que el Señor viene a decir de espada, ese fue el motivo de que Él dice, voy a traer espada para que no se confunda, que Él no vino a traer paz, vino a traer disensión entre la madre con la hija con la madre y viceversa. Entonces, ese es el punto número 1. Es importante entender que esa disensión es por causa del Evangelio. Acuérdense eso, ¿eh? Las diferencias que vaya a haber en la familia es porque usted creyó en el Evangelio de Cristo y la otra persona aún lo quiere tener atado a su fe que tenían ellos. Y cuando hay ese conocimiento, nosotros vemos que suelta y la familia se molesta con uno. Hay problemas, te dicen, no, pues tú ya no eres mi hijo, como Alberto, ¿verdad? Ya no eres mi hijo, a nosotros ya no eres mi hermano, a ti pues hasta desheredar porque ya no eres parte de la fe que yo tengo. Y esa disensión fue causada por nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo está afirmando Él, trajo diferencias. Como les dije, la espada sí es literal una espada, pero el sentido de lo que habla aquí es guerra, separación, disensiones y todo. Entonces vemos el punto número 1. El punto número 2. El punto número 2 es discípulo digno. ¿Qué significa la palabra digno? Merecedor. Dígame de nosotros quién es digno de recibir a Cristo. Naturalmente, nadie. Pero Él nos hace dignos por medio de que creemos en el Señor Jesucristo. Nos hace dignos, nos hace merecedores. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:15, dice que palabra fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos. Y empieza a explicar él que aquel que ama, dice, ¿cómo el Señor habla? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Oigan, en lo natural nosotros, como padres o como hermanos o como hijos de familia, ¿entendemos eso? ¿Nos alcanzamos a entender lo que dice? Oye, pero si es mi madre natural, y es mi hermana, y es mi hija, ¿cómo? Ahí nomás habla de 3, nomás habla de padres y hijos, y suegra y nuera, claro, ¿verdad? Pero habla de familia íntima, no habla de primos, no habla de parientes, no habla de eso. Habla de la intimidad de la familia. ¿Nosotros alcanzamos a entender eso? ¿Cómo voy a amar? Si mi madre, yo he escuchado personas que dicen, no, pues gracias a mi madre que estoy aquí, gracias a mi padre que me hizo esto, pero no se acuerdan de que Dios es primero que su padre y su madre. El sentido de amar más a los padres naturales, a los hijos naturales, a la esposa natural, a la nuera, el sentido no es que no la ames, el sentido es que la pongas
abajo de nuestro Señor. ¿Qué es más importante que la relación con el Señor? No descuidando la relación familiar. Porque es imposible que uno vaya así literalmente cortar. No, pues yo no voy a hacerle caso, ya no voy a querer a mi madre, ni a mi hermano, ni a mi padre. No, pues, no se trata de eso. No se trata de deshonrar y de decir, no, es que está primero Cristo. Claro que está primero Dios, sí. Pero no te está diciendo que te desligues de ellos, sino que lo pongas en primer lugar. Y cuando lo hacemos literal, si ustedes ven, yo ya no me junto con él porque él no es creyente como yo. Yo ya no voy con mi papá porque él no quiere reconocer a Cristo, entonces yo mejor ya lo dejo. No es así. ¿Se imaginan entonces si fuera así? ¿Dónde está lo que dice el Señor? Honra a tu padre y a tu madre. A ver, ¿dónde quedaría? No entraría. Si uno literalmente cortara a sus padres por seguir a Cristo, que los cortara y los deseara, entonces ¿dónde está la honra al padre y a la madre que dice el Señor? Por eso es importante que entendamos, bien importante que entendamos, que la relación es nada más poner en primer lugar al Señor. No se trata de que abandones a tus hijos. No, pues yo me voy a seguir al Señor, ahí te quedas. Has dejado a su esposa con sus hijos abandonados porque yo me voy a seguir al Señor. No se trata de eso. Por eso hay que entender la relación, lo que habla el Señor en ese sentido. Y luego dice, el que no ama no es digno de mí. Ahora, enseguida, ya hablamos de hijos, de hijas. Como naturales, ¿ustedes creen que vamos a entender eso? Que Ceci tiene sus 2 criaturas. ¿Y las va a abandonar? No. Ella va a poner, Señor, te entrego a mis hijos, yo también, Señor. Mira, Padre Santo, dame sabiduría para llevar a cabo a mis hijos. Que tú seas en primer lugar en mi vida. Y mis hijos, yo sé que cuando tú eres en primer lugar, yo sé que tú vas a proveer. Y nos va a proveer porque nos ha provisto. Y cuando uno pone a su familia en las manos del Señor, cambian las cosas. Cambian porque cambian cuando lo hace sinceramente. Hay que escuchar eso, sinceramente. ¿Cuántas veces hemos pedido sinceramente? No sabemos, porque va mezclada las emociones. Va mezclado el sentir, pero Él sí lo sabe. Él sí sabe cuando tú se lo dices sinceramente. Nosotros a veces lloramos y lloramos, ¿por qué no me escuchas? Solamente Él sabe. Pero por eso no hay que menospreciar a nadie. Ni despreciar ni menospreciar. Entonces, no nos dejemos llevar por que tú ya no eres católico, que tú ya no eres cristiano, que tú no eres ya de mi fe. Ahí nos vemos. No, hay que uno estarse firme y ellos con la conducta de uno, con la forma de expresar, forma de vivir, va a ser más fuerte el testimonio que lo que uno haga con palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio es real. Entonces, usemos el testimonio real y no nomás las palabras. Enseguida, el punto número 3. Bueno, me faltó tocar el versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este versículo está relacionado con nuestra vida personal. ¿Por qué está relacionado con nuestra vida personal? Porque cada quien va a tomar su cruz. Porque está hablando individual. Fíjese, verás, está hablando aquel que no toma su cruz. Y no me sigue, no es digno de mí. Bueno, la cruz, el significado de la cruz era, en aquel tiempo con los romanos, era un símbolo de martirio, de muerte, y dolorosa, un martirio fuerte. Entonces, la cruz en Cristo es cargar esa cruz que Él cargó para crucificar. Él fue crucificado. Nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra cruz? Muchas veces a la gente le decían a uno, no me acuerdo si mi madre o alguien decía,
Es que mi cruz es soportar a mi esposo como es. Es que mi cruz es soportar a mis hijos como son. Es que mi cruz es soportar a los vecinos y a los que son. Esa es mi cruz. Y la tengo que cargar. Y la tengo que llevar conmigo cargada hasta el resto de mi vida. Esa era pensar. Pero el Señor nos enseña que la cruz sí, que nosotros tenemos que dar cruz, pero para crucificar nuestras carnes, los deseos de la carne. Porque Él ya pagó. Acordémonos de esto. Hace 2000 años Él pagó. Y pagó el pecado por todo el tiempo. El pecado que hubo en el pasado, el pecado que hay en el presente y el pecado que hay en el futuro es nomás un pecado. Y Él pagó por todo el pecado, dice. Pagó por el pecado del mundo. Entonces, si ella pagó, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una diferencia, un problema, una situación de pecado? Señor, pues lo llevo ante ti, porque tú ya lo crucificaste. Y lo traigo ante ti. ¿Qué dijo María cuando dijo, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros? Esa era la función del sacerdote, ¿se acuerdan? El sacerdote cada año hacía sacrificios, nomás al año, una vez al año. No era permitido. Entonces, ahora ya fue un sacrificio hecho por Cristo y Él ya lo pagó. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer que Él en verdad pagó ya ese pecado, porque si no creemos, pues entonces vamos a estar igual. Bueno, habla de tomar su cruz. Como les digo, la cruz es cargar nuestros problemas, cargarlos, llevarlos, entregarlos a la cruz, crucificarlos en la cruz. ¿La cruz qué es? Nuestra forma de vida, lo que llevamos cargados. Si yo traigo una pena, fíjense, ir cargando durante 50 años o 60 años, la traigo cargando. Cada vez que van pasando los pecados se me va haciendo una pesada. ¿Y qué debo hacer con esa carga? Si ya Cristo lo pagó, quitarla, crucificarla en la cruz de Cristo. Pero el simbolismo de la cruz es el estilo de vida que llevamos, es nuestra cruz. El estilo de vida. Si llevamos un estilo de vida pecaminoso, pues a cargarle más. Pero si llevamos un estilo de vida que ya el Señor nos mostró, vamos a cargar esa cruz, pero vamos a seguir a Cristo. Fíjese, negarse a sí mismo. Dice, tomen su cruz y nieguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, negarse a sí, es sumisión total a Cristo, que nos neguemos a nuestras forma y estilo de vida que hemos llevado, que nos neguemos a lo que tenemos de maldad, que nuestro yo, el orgullo, sea crucificado en esa cruz que traemos y se han llevado ante Jesús. Señor, traigo mi carga, te la paso a ti porque tú ya la cargaste, ya la pagaste y tú eres el único digno de pagar. Pero eso es personal. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos cargando en esta vida es humildad para poder aceptar a Cristo y reconocerlo como nuestro Salvador y llevarle cada vez que uno cae, llevarlo a su cruz, porque Él ya la pagó, pero llevarlo a Él, ante Él. Él es el sumo sacerdote que hace las cosas. Vemos el siguiente punto. El que haya su vida, versículo 39, el que haya su vida, dice aquí, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Miren, este versículo sí habla de la vida eterna. Hay que entender eso. Cuando uno no quiere dejar la vida que uno lleva por causa de Cristo, la persona, mire, me voy a ir a las referencias para entender bien este mensaje. Este punto es el que más referencias trae. Este punto, el versículo 39. Me voy a ir a Mateo 26, 25. Mateo 16,
capítulo 16, versículos 25 al 27. Y yo que los tengo apuntados, se los voy a leer. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ahí va. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Está hablando de perder el alma. De querer uno hacer su vida aquí en la tierra sin reconocer de Cristo en la perdición, pierde su alma, dice. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es en Mateo capítulo 16, 27, de 25 a 27. Ahora vamos a ver a Marcos. Porque todo el que quiera salvar su vida, Marcos 8, versículo 35 al 38. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y voy a decir lo mismo. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Habla conforme de lo mismo, dice. Pero, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y vamos a ver dos más todavía. Vamos a ver ahora a Lucas, las referencias de Lucas acerca de este versículo. Lucas 9, del 24 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre? Lo mismo. Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora, les voy a narrar un versículo que me causó y fue que me abrió un poquito más el panorama. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, 25. Fíjense bien, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Por qué les decía yo que sí habla de vida eterna? Porque dice uno que si uno vive aquí en el mundo, la corriente de este mundo, no va a llegar. ¿Por qué? Porque no hace caso a la palabra de Dios. Él habla aquí, dice que si uno aborrece esa vida que llevamos pecaminosa, la va a guardar para vida eterna. Pero si no la lleva uno, si uno sigue esa vida pecaminosa, pues no va a haber. Yo decía, Señor, ¿habla de vida eterna? Y cuando empecé a leer los versículos, sí. Ahí dice que habla para vida eterna. Sí, habla de vida eterna. Habla de aquella persona que se consagra al Señor y hay aquella persona que no se consagra al Señor. ¿Quieres vivir la vida del mundo? ¿Dónde íbamos nosotros? Estábamos en aquella vida. Quiso el Señor, la gracia de que nos alcanza. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiamos de forma de vivir. Ahora estamos viviendo en la vida que a Él le agrada. ¿Caemos? Sí caemos. ¿Resbalamos? Sí resbalamos. ¿Pecamos? Sí pecamos. Pero tenemos una diferencia muy grande para la persona del mundo es natural. Y para nosotros ya no es natural. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos a la Escritura y agarramos de las promesas que Dios nos da. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y salvarte y librarte de toda maldad. Abogado tenemos para con Dios, a Cristo. Nosotros tenemos esa ventaja. Cuando caemos, resbalamos, porque humanos somos y vamos a caer.
no va a haber quien no caiga. Y el que no cae, ¿sabe quién es? El único que está muerto ya. Que no respira, que no oye, que no ve, que no habla. Es el único que ya no va a pecar. Pero nosotros, mientras estemos en esta carne, con nuestra mente, las luchas que tenemos, podemos caer. Pero acordémonos de la promesa. Abogado tenemos. Pero no porque estemos eso, vamos a decir, voy a seguir pecando, dice el apóstol Pablo. Entonces, porque la gracia sobreabundó, dice, no se trata de eso. Se trata de que te arrepientas y sigas el nuevo camino, o caminando. Miren, en esta vida, dicen dichos, estamos en la casa del jabonero. ¿Verdad? Yo no sé cómo es eso, pero dicen eso. Es un refrán que dicen, que el que no cae, resbala. Y si estamos en ese camino, en esa casa, pero tenemos la promesa, pues entonces mejor hay que aferrarnos a esa promesa y pues tratar de no agarrarse de ahí, no resbalar. Todos resbalamos, todos caemos, pero no hay que agarrar como pretexto eso para seguir pecando, porque ese es el punto. Y les decía cómo hay más referencias de este puro versículo en todos ellos. Esos fueron los 3 puntos de la causa de división. ¿Sí se entendió? La gente se va a dividir por causa del Evangelio. Va a haber padre y madre. Y ya ven que anteriormente habla de muerte, porque dice que el hijo entregará muerte a su padre y su padre entregará muerte al hijo, el hermano le entregará muerte. Habla de la persecución fuerte que iba a haber. Entonces esperemos en el Dios que nos libre de esa persecución. Dicen que ya pasó en aquel tiempo, pero eso no, todo el tiempo va a ser. Esa persecución va a seguir. Fue en aquel tiempo cuando los romanos, pero también ha seguido y va a seguir hasta que venga Cristo. Va a dejar de haber esa persecución. Paso al punto de las recompensas. Las recompensas trae 2 puntos. Una recompensa, ¿dónde vamos a recibir esa recompensa que habla allí? Si ustedes se fijan lo que dice, cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Okay. También habla en otros evangelios, ¿verdad? Aquí también habla de eso mismo. De la recompensa que va a recibir, dice que de profeta. Yo me estoy haciendo una pregunta. Señor, ¿cuál es la recompensa de un profeta? ¿Cuál es la recompensa de un justo? Y decía, ¿cómo voy a explicar? ¿Cómo voy a explicar cuál es? Pues sencillamente nomás me llevó dice, bueno, esas recompensas te las va a entregar el Señor cuando llegues allá. ¿Qué recompensa? No, en la Biblia no habla qué recompensa va a tener el profeta. Pero lo que sí yo vi que dijo el apóstol Pablo, que tenía la corona de justicia y que había la corona de vida, ¿verdad? Pero no explica qué recompensa. Hasta que lleguemos allá, el Señor nos va a recompensar. Fíjense, es bien fácil, bien fácil en este sentido, de que nosotros no sabemos quién llega a pedirnos un vaso de agua, De repente puede llegar una persona que no sabes ni siquiera quién es y le niegas un vaso de agua. Dice él que si se lo das, entonces miren, cuando lleguen a su casa no hay que negar. No hay que negarles. Porque el Señor dice que a veces mandaba ángeles, que hay ángeles. Y por cuanto lo hiciste a él, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿qué hacer? Cuando nos cuidan un vaso de agua, dice que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿eh? ¿No es cierto? ¿No dicen eso? Un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿De dónde creen que agarraron eso? De la palabra. No le niegues un vaso de agua a nadie porque nadie sabe en verdad quién fue a pedirte este vaso de agua. Y luego dice, voy a ver las recompensas, las recompensas. Las recompensas en el cielo, esas van a ser las recompensas. Y dice así las referencias. En Lucas 10:16,
El que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ese es Lucas. Los apóstoles iban a ir a dar el evangelio cuando Él los manda. Estamos hablando de ese mismo tema. ¿Quién manda a sus discípulos a predicar el evangelio? Dice, al que ustedes oyen, me está oyendo a mí. Al que ustedes desechan, me está desechando a mí. Y dice, y no me desecha a mí, desecha al Padre que lo envió. Entonces, el no oír la palabra, el desechar la palabra, el minimizar la palabra, cuando uno habla del evangelio y aquella persona no quiere escuchar, la minimiza o la ignora, ya cada quien. Dice, no me estás ignorando a mí, estás ignorando al que me envió. ¿Y qué más? Estás decepcionando al Padre Celestial. Juan 13:20. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo mismo, el mismo punto. El predicador, el evangelista va y trata de explicar el evangelio. Hay personas que escuchan, sí, pero hay personas que ignoran. Y hay personas que te dicen groserías, te cierran la puerta o hacen cosas. No están desechando a la gente, están desechando el mensaje de salvación, que es el evangelio. En Marcos 9:37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Él se refiere, ahí en este momento estaban unos niños, ¿verdad? Pero él se refiere, aquí se refiere al discípulo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Marcos dice que recibe un nombre de niño, de este me recibe a mí, y el que a mí me recibe a mí, sino que le envió. No me recibe a mí, sino al que le envió. Bueno. Lucas 9:48, son puras referencias, Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, es el más grande. Y el último, Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué está pasando ahí con esto de Juan? Juan, esos dos versículos, Juan capítulo 12, 25, 26, traen mucho mensaje muy bueno. El que me sirva, sígame. No le estás diciendo, nomás sirve, no. Si tú vas a servir, sírveme. ¿Por qué? ¿Qué recompensa hay? La recompensa que hay ahí es, estarás conmigo donde yo esté. ¿Y qué otra recompensa hay? El Padre le honrará. Todo el que agarre su cruz y siga a Cristo, y todo el que sigue a Cristo y le quiera servir, lo sigue, va a tener su recompensa. Y esa recompensa dice que donde esté Él, estaremos nosotros, y el Padre lo honrará. Entonces son recompensas que el Señor ya tiene estipuladas. ¿Y de qué manera lo hay? Y en el paralelo de Marcos también explica eso. Cualquiera que os diera un vaso de agua fría en mi nombre, que sois de Cristo, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Hay un juicio. Si aquella persona hace eso, mejor le vale que se aviente al mar, que se ahogue. Entonces vemos las recompensas que el Señor, esas recompensas, ¿dónde van a ser? Se espera que es en los reinos de los cielos, porque también la palabra habla de recompensas naturales. Dice que tendrá 100 veces más en esta tierra si
se apoya o se hace lo que habla el Señor. Pero nosotros no hay que hacer las cosas por la recompensa, sino por el amor. Cuando entendamos el amor de Dios en nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que hace las cosas, no es uno. Él promete recompensas, pero no por las recompensas vamos a hacer las cosas. Nunca hay que buscar eso. Hay que buscar la obediencia y el amor, porque Él, cuando entendamos ese amor que Él tuvo con nosotros vamos a poder tener amor para nuestro prójimo. Mientras no entendamos el amor que Dios tuvo para nuestra vida, nosotros no vamos a poder tener ese amor con el prójimo. Podrá haber sentimientos o podrá ser como remordimientos, pero el verdadero amor echa fuera el temor, y el verdadero amor libra de muchos pecados. Entonces, vimos esos 5 puntos, y ya para conclusión, el discípulo que va a ir a predicar el Evangelio dice que ya tiene su recompensa, el discípulo. Y la recompensa es de aquel que le recibe, la recompensa del que lo reciba, y la recompensa de ellos es, al discípulo, acuérdese cuando dijo él, decía, cuando vayas y la paz sea digna de aquel hogar, ¿qué dice ahí? Coman ahí, guarden ahí, y no salgan, si la paz está ahí. La recompensa en ese tiempo era que los iban a atender bien en ese tiempo, les iban a dar alimentación y los iban a sostener donde fueran merecidos. Pero la recompensa que hay aquí es en la vida eterna. Vamos a la conclusión. Los puntos que vimos, la conclusión fue el Evangelio es causa de disensión. El Evangelio es causa de separación, de división. El discípulo digno es aquel que pone en primer lugar a Cristo sobre todo, y el que se niega a sí mismo lo sigue. Discípulo digno es aquel que se niega, que se entrega completamente en sumisión y quizá hasta dar la vida por él. Otro, aquel que en la persecución salva su vida al negar a Cristo. Acuérdense que dice que el que pierda su vida la hallará. Okay. Aquel que en la persecución salva su vida y niega a Cristo perderá la vida eterna, porque lo negó. Acuérdense que él dice, el que se avergüence de mí lo negaré. Y dice, pero aquel que es fiel y lo confesare, la hallará. ¿Confesar qué? Aquel que me confiesa ante el hombre, yo también lo confesaré delante de Dios. Aquel que ama su vida en este mundo, la perderá. Aquel que ama la vida, que le gusta la vida, la corriente del mundo, con sus modas, todo lo que hay, todo lo que implica la vida, con todos sus desvíos que hay, que andan en los carnavales, que hay cosas que no le agradan al Señor. Dice que desechas la vida que el Señor te ofrece, entonces vas a perder esa vida en este mundo. Eso es lo que habla Juan 12:25. Es lo que habla él ahorita. Pero aquel que aborrece en este mundo, la guardará para vida eterna. Aquella persona que aborrece la mundanidad, lo que el mundo ofrece, y sigue a Cristo, tengan por seguro que tiene vida eterna, porque supuestamente cuando creemos, nuestro estilo de vida ya no es el mismo. Ahora nuestro estilo de vida es el que nos rige la Santa Escritura, que no lo vamos a cumplir al 100%, pero tenemos
que aferrarnos a las promesas que había el Señor. Aquel que recibe a un enviado de Dios y le da un vaso de agua, tendrá su recompensa en el reino celestial. Y como aplicación, aunque haya momentos difíciles en nuestra vida, con la familia que nos desprecia por causa del Evangelio, no tengamos resentimiento con ellos. No hay que tener resentimiento con las familias que nos hace que no nos quieren. Y seamos dignos de Cristo al ponerlo en primer lugar ante todo. Hay que poner a Cristo en primer lugar ante todo. Hay que ser dignos de un digno siervo de Él. Pone primero a Él y lo demás viene en consecuencia. Y no vivamos una vida siguiendo la corriente de este mundo, sino aborreciéndolo. Amar más a Cristo en todo. Esa es la aplicación en nuestra vida. Y sigamos el ejemplo de Cristo, que Cristo nos enseña. Al recibir a uno de sus enviados y darle un vaso de agua, no lo hagamos por la recompensa que Él nos ofrece, que se nos dará allá, sino por el amor que le tenemos a Dios, a Cristo y al prójimo. A la persona que llegue a pedirle, no lo haga porque de acuerdo es que voy a tener una recompensa en el cielo si le doy un vaso de agua, ya como que ya no sirvió, sino por el amor que tiene de ver a aquella alma que necesita ese vaso de agua. Vamos a entenderlo de esta forma. El vaso de agua vamos a poner que es la palabra de Dios. Si alguien llega a tu casa, una necesidad que ores por él, que venga y te pida ayuda, que lo animes espiritualmente. Dice que si tú le das un vaso de agua, si tú le das la palabra a él, puede que el Señor tenga gracia y misericordia con esa persona. Dale de esa agua viva a esa persona que llegó. Muchas veces tenemos que aplicar la palabra de Dios que está aquí como nos explica, pero a veces hay que ver a Cristo en esa escritura. Ver que si uno le da la palabra de Dios a alguien, pues ese alguien el Señor lo envió para que tú le dieras, y ese alguien tendría salvación de su alma en ese momento si cree y confía. Pero también, ¿qué pasa? No hay que negarle a una persona cuando llegue a su casa uno que tiene sed. No hay que negarle. Y también no hay que negarle un taco. Yo me acuerdo, acuérdense de antes, los que somos más mayores. Llegaba una persona y ¿qué hacía? La señora no tenía dinero y les daba un taco. Yo me acuerdo, un taco de chicharrón, un taco de frijoles, algo, y le daban su vaso de agua y un taco. Porque no había dinero de darle, pero le daba de lo que tenían. ¿Alguien lo tocó ver? Entonces ahora lo mismo, nomás que ahora es dinero. Ahora uno por no darle taco, toma, cómprate un taco, tú vete, cómprate la torta. Pero, en fin, la voluntad de la persona, la voluntad que el Señor nos enseña qué hacer, seamos liberales, que tengamos esa liberalidad. Hermanos, pues, eso es lo que, la aplicación esa que les dije es que le demos ese amor a la persona cuando necesite. Espero que este pequeño mensaje, o como haya sido de buena reflexión, de buen alimento a nuestro espíritu.
Espero que hayan entendido, espero que si me equivoqué en algo, les pido disculpas. Y espero que el Señor obre en cada vida de nosotros, de ustedes y de nosotros. El día de hoy ese fue el mensaje. Esperamos al Señor que sea de buen provecho a todos. Hermanos, os voy a dar gracias por el mensaje. Padre Santo, le doy gracias porque permitió que compartir ese mensaje. Hay mensajes un poquito complicados, Padre Santo, pero le doy gracias porque usted da el discernimiento para darlo a explicar y no torcer la Escritura, Padre. Le doy gracias por mis hermanos que están aquí. Le doy gracias por cada uno de los que vinieron y los que no pudieron venir, Señor. Le pido que los sostenga en la fe, que no los deje de caer, que los reafirme cada día. Y a cada uno de los que están aquí, Señor, le doy gracias porque nos permitió que vinieran a escuchar su palabra. En nombre de Cristo Jesús le damos las gracias, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.